Buenas noches, hermanos. Por favor, abran su Biblia, Mateo capítulo 9, y vamos a darle lectura, versículos 18 al 26. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, y le voy a pedir que me sigan con su vista. Dice así la palabra del Señor. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Estás desesperado porque tu situación económica no anda muy bien? ¿Estás desesperado porque en tu trabajo están despidiendo personal y piensas que te puede tocar a ti? ¿O estás desesperado porque tienes deudas que pagar y el dinero no te alcanza? Quizás estás desesperado porque tienes un familiar enfermo y ya lo llevaste con muchos médicos, pero no puedes sanar. Aquí está la solución. No tomes Dalai. Sí, ¿escuchaste bien? No tomes Dalai. ¿Sabes por qué? Porque esto no te va a ayudar. Solamente te va a dar una breve pausa, pero no te va a ayudar en nada. Te voy a dar una propuesta mejor. Pon tu confianza en Jesucristo. Pon tu confianza en Jesucristo. Porque en este pasaje encontramos dos sucesos que nos muestran el poder y compasión de Jesús, que nos ayudan a depositar nuestra fe en Él en los momentos de tribulación. Dos sucesos que nos muestran el poder y compasión de Jesús, que nos ayudarán a depositar nuestra fe en Él en los momentos de tribulación. Así que veamos el primer suceso. Y esto es el poder de Jesús sobre la desesperación, o lo que podría yo llamar también el toque que da paz. Mateo nos relata la historia de dos personas diferentes, un hombre y una mujer. Dos personas que en su desesperación, en la situación que están enfrentando, finalmente deciden acercarse a Jesús, buscar a Jesús. Dos historias que nos van a mostrar cómo el poder de Jesús y su autoridad sobre la enfermedad y la desesperación va más allá de lo que nosotros podamos entender. Así que Mateo empieza en el versículo 18 diciendo: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Bueno, recordemos que en el mensaje pasado veíamos que Jesús va saliendo de la casa de Mateo y entonces lo abordan los discípulos de Juan el Bautista para preguntarle sobre el ayuno. Jesús está terminando de darles la explicación sobre el ayuno cuando en ese momento se acerca este hombre principal y se postra ante él diciendo: Mi hija acaba de morir. En comparación con Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8, que son pasajes paralelos a este que estamos viendo, Mateo aborda estos sucesos de una forma mucho más breve, como queriendo ir directamente al punto. Mientras Mateo solo nos dice que este hombre que se acercó a Jesús era un principal, Marcos nos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Bueno, Marcos lo identifica, nos da un poquito más de detalle y dice que este hombre se llamaba Jairo y que su ocupación era ser un principal de la sinagoga. ¿Qué hacía este hombre como principal? Bueno, como principal era una persona muy importante. A estos hombres se les elegía de entre los ancianos. No estaba a cargo de la predicación ni de la enseñanza, sino estaba a cargo del cuidado del orden externo del culto público y la supervisión de todo lo concerniente a la sinagoga en general. Este hombre era encargado de elegir a los que habían de ser las lecturas y los que debían de ser las oraciones en cada culto. Y podemos decir que un hombre así solo acudiría a Jesús como un último recurso. De hecho, podemos pensar que este hombre sería uno de los judíos que consideraban a Jesús como un hereje peligroso. Y sería solo cuando todos los recursos se lo hubieran agotado, cuando decidió en su desesperación
buscar a Jesús. Es posible que este hombre supiera de Jesús porque una de las costumbres de Jesús era entrar a las sinagogas y enseñar. Les leo Lucas 4:15, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Era la costumbre de Jesús ir a las sinagogas a enseñar. De hecho, en Lucas 4:16 nos dice que Jesús, estando en la misma ciudad de Capernaum, al inicio de su ministerio, entraba a la sinagoga y les enseñaba. Y a pesar de que ellos estaban maravillados de su enseñanza, dice que le tomaron y le llevaron al monte para despeñarle. Es posible que Jairo estaba allí observando esa escena en ese momento. O también podemos pensar que como la fama de Jesús se ha extendido, entonces seguramente Jairo ha escuchado y por eso se decidió a acudir a Jesús en busca de ayuda. Ahora notemos la desesperación en Jairo. La Escritura nos dice que este hombre era uno de los principales de la sinagoga. Es decir, él estaba acostumbrado a dar órdenes. En contraste con este hombre, el centurión romano, que vimos en el capítulo 8, que reconoció la autoridad de Jesús, Jairo no hace eso. A pesar de haber llegado y haberse postrado a los pies de Jesús, él no estaba reconociendo la autoridad de Jesús. No había la humildad en él como la había en el centurión. Noten cómo dice él, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y esta frase pon es un imperativo, es decir, este hombre le está dando una orden a Jesús. Ven y pon tu mano sobre mi hija. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, la observamos ahí en el versículo 19 y dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al momento de escuchar la petición, Jesús se levanta para ir con este hombre. A pesar de que posiblemente este era un hombre que estaba en contra de Jesús, Jesús no vio eso. Jesús estuvo dispuesto a ir con él. Ahí está Jesús dispuesto a ayudarle, se levantó y le siguió. Así como estuvo dispuesto a ir con el centurión a su casa y sanar a su criado, ahora Jesús está dispuesto a ir con el principal de la sinagoga y sanar a su hija. Ahora, dejemos por un momento a este hombre y pongamos atención sobre la mujer que está cerca. Déjeme leer el versículo 20 y dice así. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto. Mateo llama nuestra atención y dice, y he aquí. Y esta frase también es un imperativo y es como si Mateo nos estuviera diciendo, ¡hey! Pongan atención, porque mientras Jesús va caminando a casa de Jairo, hay una mujer que se está acercando detrás de él para tocar su manto. Y dice Mateo que esta mujer está enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. La marcha de Jesús fue interrumpida por esta mujer que tenía una enfermedad hasta ese momento incurable. Por causa del flujo de sangre, ella era inmunda. Las personas que la tocaban, las personas que llegaran a tocar a esta mujer, quedaban contaminadas y tenían que realizar un proceso de limpieza para participar en las ceremonias religiosas, como lo vemos allá en Levítico 15. Mateo nos dice que la mujer tenía 12 años con esa enfermedad. Imagínense qué terrible. Esta mujer había sufrido por 12 años de una hemorragia. Tal vez esto era un desorden menstrual. Marcos y Lucas nos dicen que esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. De hecho, Marcos en el capítulo 5, verso 26, al final dice, antes le iba peor. Esto nos muestra el enorme esfuerzo y gasto financiero de parte de esa mujer en busca de una cura, pero hasta el momento todo era en vano. Este dato agrega una dimensión dramática al caso, pues revela que ella ha agotado todos sus recursos y había visitado a muchos médicos, pero en lugar de mejorar, le iba peor. Imagínense el sufrimiento de esta pobre mujer. ¿Ha tenido contacto con alguna persona que tenga cáncer? De verdad es terrible todo eso. No solamente hay un desgaste físico, hay un desgaste severamente emocional. Severo desgaste. Hay que estar visitando los hospitales para las terapias, para las quimioterapias. Es un desgaste tremendo, tremendo. De verdad podemos imaginar o no podemos imaginar siquiera lo que esta mujer estaba padeciendo. No solamente el desgaste físico o emocional, sino la debilidad que esto iba causando en ella. Lo más terrible de esta enfermedad era que hacía a la paciente inmunda, de acuerdo a la ley.
Déjenme le leo aquí Levítico 15, 25 al 27. Dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Por causa de esta enfermedad, esta mujer era inmunda, y todas las cosas y personas que llegara a tocar quedaban infectadas por su inmundicia. Ella estaba excluida de la sociedad, estaba apartada. No solamente estaba sufriendo esa enfermedad, no solamente estaba sufriendo físicamente, sino también estaba sufriendo el desprecio de las personas. Imagina esta mujer, seguramente sus mismos familiares la habían abandonado, seguramente sus mejores amigas la habían abandonado también, no queriendo ser inmundas, no tenía contacto con más personas. Así que no es raro que estuviera probando ansiosamente todo lo que pudiera rescatarla de esta vida de aislamiento y humillación. Desesperada, por supuesto, su última esperanza, Jesús. Así que esta mujer, nos dice Mateo, se acercó secretamente entre la multitud, detrás de Jesús, y ella pensaba: con solo tocar el borde de su manto seré sana. Esta frase, el término del borde de su manto, se refiere a una franja o una borla que servía para recordarles constantemente a quien lo vestía de la obligación de obedecer los mandamientos de la ley, de acuerdo a Números 15, 37 al 39. Esto es muy importante porque Jesús, que está portando esa borla o ese manto, no debería de tener contacto con nada inmundo. Así que esta mujer se está acercando por detrás de él para tocarle. A pesar de que la mujer tenía un elemento de fe defectuosa, puede decir que había parte de ella que la estaba guiando hacia la persona de Jesucristo. Finalmente ella sabía que Jesucristo iba a ayudarle o podía ayudarle. Lo extraordinario y hermoso de estas escenas es que repentinamente Jesús se detuvo en medio de aquella multitud y por un momento parecía que no existía nada más que la mujer. Aquella mujer y su necesidad. No era simplemente una pobre mujer perdida en la multitud, era una persona a la que Jesús dio la totalidad de sí mismo. Déjenme apoyarme nuevamente con Marcos, y dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Recuerden tanto esto: Jesús está rodeado de una gran multitud. Cientos de personas están ahí y muchos de ellos quieren acercarse al Maestro. Y Jesús siente que alguien le ha tocado. Pero no es un toque casual, no es un toque de que alguien se acercó y tímidamente le tocó. Es un toque que da paz. Es un toque que da sanidad. Observa esta escena. Jesús va caminando rumbo a la casa de Jairo. La multitud lo está apretando. Y Jesús siente que alguien le toca. Entonces Jesús se voltea y dice: alguien me ha tocado. En ese momento él observa a la mujer y toda la demás multitud es como si desapareciera y nada más queda la mujer y Jesús. Y Jesús está dispuesto a ayudar a esa mujer. El verbo sanar, que se usa en los versículos 21 y 22, viene del término griego sozo, el cual se refiere a la sanidad física y espiritual. Para los hebreos, el hombre era como una sola unidad: alma, espíritu y cuerpo. Y frecuentemente el mismo término se traduce salvar en el sentido espiritual. Y en el contexto de ese pasaje se puede traducir como sanar. La mujer quedó sana. Jesús y ella solamente. Esto me recuerda que Dios es un Dios personal. Cuando tú te arrodillas delante del Señor para pedirle su ayuda, es como si todo lo demás se acallara, como si todo lo demás no importara, solamente tú y el Señor, escuchando que Él es un Dios personal. ¿Recuerdas lo que dice Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. Es un Dios personal.
un Dios que tiene una relación personal. Mateo nos enfatiza que el milagro se produjo en ese momento, dice el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Lo que los médicos no pudieron hacer, Jesús lo hizo al instante. Inmediatamente esta mujer quedó sana. El encuentro de Jesús y esta mujer va más allá de la sanidad. La mujer verdaderamente fue valiente, pues no solo se enfrentó al rechazo de estar inmunda, sino tuvo que enfrentar la misma cultura hebrea, que era muy radical hacia las mujeres. Por ejemplo, una de las tareas que tenía esta mujer, o las mujeres en ese tiempo, era realizar los quehaceres de la casa, sumarse a las labores de hilado, el acarreo de agua por medio de los cántaros. Pero de tener contacto con algún rabí era imposible. A Jesús tampoco le importó eso. Él estuvo dispuesto a dar la ayuda a aquella mujer. En lugar de evidenciarla y rechazarla, él la trató dignamente. Él le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo. ¿Qué haces cuando pasas por situaciones que consideras desesperantes? ¿A quién buscas primero? ¿A quién acudes? Abordemos la siguiente muestra de poder y compasión de Jesús. El poder de Jesús sobre la muerte, o podríamos decir, el toque que da vida. Versículos 23 al 26 encontramos eso. Después de haber sanado a la mujer enferma de flujo, Jesús y sus discípulos continúan su camino a casa de Jairo. Recordemos que Mateo nos dice que cuando Jairo se acercó a buscar la ayuda de Jesús, le dijo que su hija acababa de morir, mientras Marcos nos dice que estaba en agonía. Y hay una aparente discrepancia, pero no es así, porque mientras Jairo va camino a buscar a Jesús, su hija estaba en agonía. Al llegar con Jesús, su hija ha muerto. Dice Marcos: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Así que le dan la terrible noticia a Jairo: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Literalmente le estaban diciendo: ¿sabes qué, Jairo? Tu hija ya murió, no molestes más al maestro, porque él ya no puede hacer nada por ella, ya está muerta. Quizás pudo ayudar a una mujer enferma, quizás puede sanar a alguien, pero a una persona muerta, él ya no puede hacer nada por ella. Así que ya no le molestes. Ellos estaban minimizando el poder de Jesús, diciendo: él ya no puede hacer nada por ella. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esto? Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, el mandato que más se repite en la Biblia. Porque cuando viene el temor, este nos bloquea y nos impide pensar con claridad. El temor nos impide muchas veces confiar en Jesús. Déjeme le cuento algo. En una ocasión, uno de mis hermanos iba a colocar una puerta de madera en la entrada de su casa. No tenía taladro, y fue con un vecino y le pidió su taladro prestado. El vecino le prestó un taladro ya de esos viejos que tenían, no sé cómo se llama, el armazón, como de fierro. Y mi hermano no se dio cuenta que un cable por dentro estaba suelto y estaba haciendo corto. Entonces él fue a conectó el taladro, y cuando jaló el gatillo, entonces vino la descarga, y eso hizo que no pudiera soltar el taladro. Y él gritaba: ayúdenme, ayúdenme. Entonces en eso va entrando una de mis hermanas, y había dejado el salón abierto, venía de la tienda, y entonces traía unas cosas aquí en las manos, y cuando escucha el grito de mi hermano, entonces ella del espanto avienta las cosas y empieza a correr de un lado para otro gritando: se quema, pero así con las manos levantadas: se quema, pero no hacía nada más. En eso va pasando un vecino y ve el salón abierto y ve a mi hermana gritando, y se mete el vecino y le dice: ¿quién se quema? ¿Qué es lo que pasa? Pero mi hermana, del susto, no podía hablar, no decía otra cosa más que se quema. El vecino se ve a mi hermano que está recibiendo la descarga, va hacia el switch y baja ahí la palanca, y se acabó el problema. Gracias a Dios nada más fue una descarga pequeña, no pasó a mayores. Pero el temor paralizó a mi hermano.
y nada más se la pasaba gritando. Quiero imaginarme qué es lo que estaba pasando con Jairo cuando le dan la noticia de que su hija ha muerto. Seguramente causó gran temor que lo dejó paralizado. No temas, dijo Jesús, cree solamente. Literalmente Jesús le está diciendo, no temas, creíste y por eso me viniste a buscar. Ahora solo sigue creyendo, mantente allí. Cuando Jesús llega a casa de Jairo, como dice Mateo, encontró a gente que tocaba flautas y gente que hacía alboroto. Estos flautistas eran grupos profesionales que se prestaban por un precio para tocar música fúnebre en un velorio. La gente que está haciendo alboroto eran mujeres que cobraban, es decir, eran lloronas profesionales, que mientras lloraban recitaban el nombre del difunto. El resultado de todo esto era un alboroto ruidoso e insoportable. De verdad que esto hace más terrible el funeral. Recuerdo que en el 2012 mi madre falleció, precisamente un día antes de entrar a lo que era hebreo. Y parte de mi familia somos cristianos, parte no. Y los que somos cristianos, bueno, realizamos un culto. Pero el día que ya iban a sepultar a mi madre, mis hermanos que no conocen al Señor contrataron un rezandero. Y llevó a sus ayudantes. Y antes de sacar el féretro, se puso a rezar y empezó a cantar unos cantos tan terribles, tan espantosos, que de solo recordarlos se me hace chinita la piel. Y eso causaba que la gente empezara a llorar, se sentían motivados a llorar. Y yo recuerdo a 3 de mis hermanas que estaban ahí sentadas, al momento que empezó este hombre, ellos estaban muy tranquilas, estaban muy conformes, pero al empezar a escuchar los lamentos de este hombre, era un llorar que no podían detenerse. Yo me tuve que acercar y decirles, por favor, quítense de ahí. Solamente está lastimando sus corazones. Yo imagino que esto es lo que estaba sucediendo en la casa de Jairo, con este ruido insoportable. Es posible que Jesús haya tenido que repetir la orden de que se callaran, de apartarse, porque la niña no estaba muerta, sino duerme. ¿Qué es lo que sucede cuando estas personas escuchan la orden de Jesús o cuando les dice que no está muerta esta niña? Bueno, su respuesta fue de burla. No entendieron lo que él estaba diciendo. No estaban entendiendo que la niña estaba en una condición muerta definitivamente, pero que Jesús iba a resucitarla. Cuando Jesús dijo que no estaba muerta, no estaba diciendo que el diagnóstico que habían dado era equivocado, sino él estaba profetizando en ese momento que la niña iba a revivir, iba a ser resucitada. Esto me recuerda a la promesa del Señor, los muertos en Cristo. Para los muertos en Cristo, la muerte no es el final. Para los muertos en Cristo es un paso hacia la verdadera vida, un gozo en el Señor. Así que cuando Jesús entró a donde estaba la niña, estando acompañado por los padres de la niña y el círculo íntimo de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, dice que la escritura que él tomó de la mano a la niña. Note esto, porque era un cadáver. Jesús no debería de haberla tocado, porque se decía inmundo él también. Sin embargo, a Jesús no le importó eso. Él no experimentó ninguna contaminación, por el contrario, con el toque Jesús impartió sanidad, limpieza, vida. Al toque de Jesús, esta niña se levantó, resucitó. La gente quedó asombrada. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Se difundió la fama de todo esto por toda aquella tierra. El toque que da vida. Quisiera preguntarte, mi querido hermano, querida hermana, ¿cómo es tu trato con la gente que la sociedad rechaza? ¿Cómo es tu trato con aquella persona que se acerca contigo a pedirte una limosna? ¿Cómo es tu trato con la gente humilde, con la gente pobre que no tiene dinero, que no tiene para dar su ofrenda y que se acerca a tu iglesia, pero que no tiene para dar su ofrenda? ¿Cómo es tu trato con ellos?
El principal de la sinagoga vino a Jesús con motivos inadecuados. La mujer también vino a Jesús con una fe inadecuada. Y sin embargo encontraron su amor y su poder esperándolos para suplir sus necesidades. Jesús es superior a la desesperación. Jesús es superior a la muerte. Y podemos acercarnos sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos en cualquier situación que nosotros estemos.